Ote Owarete Sirius o Persiguiendo a Sirius es la primera canción del álbum La Review Eternal, correspondiente a la review de Canis Mayor. Interpretada por Ayasa Ito como Kaoroko Hanayagi, Teru Ikuta en el papel de Futaba y Tsurugi, Tomori Kusunoki alias Tomoriru siendo Tamao Tomoe, y finalmente Risa Tsumugi o Tsumutsumu como Rui Akikaze. En la parte de la producción, como es de costumbre, Kanata Nakamura pone la letra mientras que el arreglo es de Ase. Continuando la temática griega, esta canción conecta más íntimamente con otras dos del mismo álbum. Debido al movimiento diurno, el cual es el movimiento de la esfera celeste observado en el transcurso de un día, la constelación de Canis Major aparece persiguiendo a la constelación de Orión, que, casualmente, es el nombre del último review de la estación Starry Diamond. Además, se cuenta que Lélape, protagonista de esta review, fue un regalo que Zeus le hizo a Europa, enlazando así con Uragiri no Crete, es decir, la traición de Creta. Volvamos a Persiguiendo a Sirius. Esta review se compite por parejas, por un lado, representando a la Academia Seisho, Kaoroko y Futaba, mientras que por parte de la escuela femenina de Rinmei-kan están Tamao y Rui. Dentro de las parejas, cada una tiene un papel. Kaoroko y Rui son el perro Lélape, mientras que Tamao y Futaba tienen el papel de la zorra teumesiana. La historia entre estas dos criaturas mitológicas es que Lélape era un perro que siempre atrapaba a su presa, mientras que la zorra teumesiana nunca sería capturada. Por lo tanto, esta persecución jamás tendría un final, convirtiéndose así en una paradoja. Finalmente, se cuenta que ambas criaturas fueron convertidas en piedra por Zeus, aunque también se dice que Lélape fue catasterizada en la constelación de Canis Mayores. Dentro de las dos parejas, existen motivos por los que se han designado esos papeles. En el caso de Kaoroko y Futaba, se puede ver esa diferencia entre la Ojo-san, que es la primera, la educación privilegiada y familia más acomodada, que hacen que pueda permitirse sentirse más segura como para ser Lélape, que es quien persigue, quien caza. Mientras que se ven resquicios del complejo de inferioridad de Futaba, recayendo en ella el papel de zorra teumesiana. Por otro lado, la inocente Tamao se ve asediada por Rui. Es conocido que esta no le puede quitar el ojo a Tamao. Sin embargo, también funciona a nivel enfrentamiento, esta dualidad Kaoroko contra Tamao, donde la primera también ejerce, desde una posición de poder, presión a la segunda. Recordemos que ambas se conocen desde pequeñas, ya que estudiaron danza japonesa con el mismo profesor. Más sobre esta relación se puede ver en el sexto y séptimo capítulo de la serie de cortos Shoujo Konto All Starlight. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería una canción en Review Starlight sin Futaba y Kaoroko juntas? ¡Ayúdanos a hacerlo realidad! Envía Stop Futakao a la jirafa y haz que tu voz cuente. Después de Hanasaka no Uta, Koi wa Taiyo y Ote Owarete Sirius, es momento de darles una oportunidad de brillar en solitario. Recuerda, envía Stop Futakao a la jirafa. Desde el primer momento, vemos a Kaoroko dirigiéndose hacia Tamao para enfrentarse a ella de forma casi instantánea al empezar. La coreografía va mostrando de forma consecutiva escenas de baile con escenas de pelea, sucediéndose prácticamente sin descanso alguno, siendo esta una de las canciones con más movimiento de todo Starry Diamond. Las conversaciones entre las Butai Shoujo también acontecen constantemente, siendo tan solo interrumpidas por los estribillos. La primera parte de la canción es protagonizada por la discusión que mantienen Kaoroko y Futaba, mientras que Tamao y Rui parecen totalmente compenetradas. No obstante, tras el segundo estribillo,
el dúo de Seisho muestra su carta ganadora. Lo que les une es el lazo desde la infancia, y todos estos choques que puedan tener, más que debilitarlo, lo fortalecen. Se referencia, en este caso, a todo aquello sucedido durante el 6º episodio de la serie, durante la review de La Promesa. En cuanto al apartado musical, la canción desprende una obra puramente tradicional, mezclada sutilmente con ritmos propios del pop actual. Una vez comienza, parece que nos traslademos a Kioto. Se presentan sonidos tradicionales japoneses, como el tambor del principio, el sonido de la shakuhachi, una flauta típica japonesa, o el solo de un shamisen, que es un instrumento de 3 cuerdas similar a la guitarra, que, aunque técnicamente es originario de China, forma parte de la cultura japonesa desde aproximadamente el año 1562. Asimismo, el tempo de la canción irá bastante rápido, con un alto nivel de pulsaciones por minuto, marcado por el sonido de la batería. Es como si el espíritu de las Butai Shoujo más tradicionales mostrara lo salvaje que puede llegar a ser, una fusión de lo mejor de cada lado.